Amén. ¿Cuántos están contentos esta mañana? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Para aquellos que nos miran. Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el Domingo de Poder. Aleluya. Les decía o les preguntaba, ¿cuántos aman a su familia? Levante la mano. Mi hermano, la familia, la primera institución que Dios creó, debemos cuidarla, protegerla con nuestras vidas. Porque el enemigo, cuando quiere destruir una familia, empieza ahí. Cuando quiere destruir un hogar, empieza ahí. Empieza a traer conflictos entre marido y mujer, traer conflictos entre hijos con familia, con los padres, con el propósito de destruirla. Ahora también estamos luchando para que no confundan a nuestros niños con aquello de la identidad de género. Las escuelas lentamente, poco a poco, sin darnos cuenta algunos, están cada día tratando de adoctrinar a nuestros niños, haciéndoles ver que no importa si el varón usa falda, si se pone aretes, no importa, con el propósito de confundirlos con aquella libertad de género, que Dios reprende al diablo en eso. Nosotros desde la casa debemos enseñar a nuestros hijos que tú eres niña y que tú eres varón. Y el varón no usa falda. Amén. Y debemos cuidar la identidad de nuestros hijos. Porque ahora luchamos también con eso. Y poco a poco lo están metiendo en las escuelas. Por eso desde tu casa tú tienes que hacerle ver a tus hijos de qué lado están. Dios los creó hembra y varón. Dios hizo a Adán y a Eva. Amén. Si Dios hubiese creído en eso, la historia sería diferente, pero Dios fue claro desde el día 1. Dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y le creó ayuda idónea. Amén. Por eso esa unión de gente del mismo sexo lo repudiamos, lo anulamos y le pedimos a Dios que elimine de la faz de la tierra eso. Gracias a Dios, en este país todavía no se ha hecho legal, como ocurre en otras latitudes, en donde ya es legalmente permitido que gente del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Gracias a Dios, la Corte, en un fallo que emitió, fue claro y contundente y protegió la familia. No le dio cabida a esa aberración que existe en otros lugares. Y yo digo que gracias a Dios que Panamá es un país protegido por... ¿Cuánto creen que Panamá es protegido por Dios? Mi hermano, aquí no vemos maremotos como vemos en otros lugares, no vemos tsunamis, no vemos terremotos y tantos desastres naturales que vemos en otros países. Yo lo atribuyo a que Panamá todavía se está guardando para Dios. De que todavía somos un país que con sus virtudes y defectos estamos en el camino que a Dios le agrada. Ponemos a Dios primero. Ponemos a la familia primero. Y estamos identificados. El hombre se debe casar con una mujer. Así es en nuestro país. Y Dios nos cuide de que eso no cambie nunca. Amén. Así que usted enséñele a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Enséñeles que cuiden su identidad. Y que no permitan que nada ni nadie interrumpa o perturbe su mentalidad en cuanto a eso. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes por eso. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ese no es el tema de hoy. Les decía que estamos en el mes de la familia. Y
Mi hermano, damos la vida por nuestros familiares. Peleamos por ellos. A veces no nos llevamos bien entre familiares, pero son nuestra familia al día de mañana. Hay una canción de Rubén Blades que dice familia, familia. Yo creo en eso. La familia es la familia. No todo el tiempo te llevas bien con todos. Hay hermanos que no se llevan, primos que no se hablan, hijos con padres que no se hablan, que no se llevan, no tienen una buena relación. Pero nos amamos al final de cuentas. Porque aunque no nos llevemos bien, si yo veo que alguien le quiere hacer daño a mi hermano o a mi primo, yo brincaré también ahí. Y no lo voy a permitir. Por muy bien o muy mal que nos llevemos, familia es familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es para entrar en calor. A propósito de la familia, yo quiero hablar de un tema maravilloso que está en la Biblia. Pero antes de eso, a manera de introducción, quiero hablar de un hecho cierto que ocurrió en Alemania. Una familia de Alemania tenían por herencia un negocio de árboles, esos árboles que duran años en crecer y que son árboles muy costosos, una madera muy costosa, pero duran muchos años en crecer. Y era una tradición familiar que hasta el gobierno alemán le dio seguimiento. Y la historia narra que esta familia estaba cosechando árboles que sus bisabuelos habían sembrado 180 años atrás. Es decir, ellos estaban cosechando algo que no sembraron, pero la tradición familiar era cuidar ese negocio como un legado o una herencia familiar. Se llegó a conocer por parte de uno de los miembros de la familia esta maravillosa historia. Y él decía, en una entrevista que le hicieron, uno de los familiares, él decía que esta herencia la tienen o la tenían hace 400 años. Y que de generación en generación se pasaban el legado de decirle a la familia que por favor cuidaran eso y que cuando llegaba el momento de talar los árboles porque ya estaban listos para la venta, cada árbol que talaban tenía que involucrar la siembra de otro para que la generación futura en la familia también lo cosechara. Y esa fue una situación que se hizo, decía la persona que fue entrevistada de la familia, hace 400 años. Es decir, él cosechó cosas de familiares que ni siquiera conoció y estaba sembrando también para que futuros, que ni sus hijos ni sus nietos, tal vez los bisnietos, iban a poder cosechar muchos años después. Y en esa declaración él menciona que ese era un legado familiar y que se prometían, cada generación prometía inculcarle a la familia que no importa cómo se llevaran bien o se llevaran mal, que por favor cuidaran ese legado y que por cada árbol talado, un árbol sembrado. Y esa fue una tradición que ellos conservaron, dice un miembro de la familia, por más de 400 años. Dice, podían vender los árboles que estaban listos, vivir de eso, pero no talarlos. Porque él decía, ok,
A pesar de que nosotros instauramos el legado familiar de que por favor cuidaran esta herencia, él decía, pero no sabemos, más adelante puede crecer una generación que decida interrumpir ese legado y vendan la finca, vendan terreno y vendan todo, se hagan ricos y que la futura generación quede sin nada. Él decía, ese era el riesgo. Pero también decía que gracias a Dios hasta el sol de hoy, cada generación de la familia guardaba eso. Era una familia adinerada porque los árboles le daban buen dinero. Y lo sembraban de tal manera que cada generación se beneficiaba de los árboles. ¿Por qué les digo todo esto para iniciar? Porque mi hermano, a veces nacemos en una familia de la cual tal vez no te quieres acordar. No tenemos derecho a elegir la familia donde queremos vivir. No podemos elegir el apellido que queremos tener. Todos tenemos el apellido que nos tocó en el momento. Algunos se pueden cambiar el nombre, pero el apellido no lo puedes cambiar. Tendrás que llevar el apellido de tus padres, te guste o no. Y a veces hay familias de la cual te puedes sentir orgulloso y decir, gracias a Dios nací en esta familia. Pero también hay mucha gente que cuando mira hacia atrás a su familia, a algunos les da vergüenza, a algunos les da mucho dolor o rencor, porque tal vez creciste en una familia muy pobre, tal vez naciste en una familia donde tus padres te abandonaron, naciste en una familia en donde abusaron de ti, y tal vez desde niño o niña creciste bajo ese maltrato, tal vez creyendo que ese estilo de vida era normal, pero creciste, tal vez tú tienes tu propia familia y te diste cuenta que las cosas que viviste no eran normales, que las cosas que viviste no estaban bien. Y cuando recuerdas eso, te da mucho dolor, te da mucha tristeza recordar tal vez la infancia que tuviste, porque no es la que esperabas. Por eso, cuando hablamos de familia, no todos tenemos buenos recuerdos de ella. Hay familias de las que tú dices, yo le doy gracias a Dios por la familia que tuve. Siempre me ampararon, siempre me protegieron, me dieron lo que necesitaba, tal vez no todo lo que quería, pero me dieron lo que me hacía falta en el momento. Nunca me faltó nada, siempre tuve mi comida a disposición. Pero no todos pueden decir lo mismo. No todos se sienten orgullosos tal vez de la familia en donde crecieron. Por eso este asunto de la familia es un asunto bueno, pero también puede ser malo. Pero debemos sentirnos orgullosos de la familia que tenemos. No importa dónde naciste, qué raza tenía, la forma en que te criaron. Porque mi hermano, los que tuvieron la dicha de crecer con sus padres ahí cerca, podrán decir, bueno, mi papá y mi mamá siempre estuvieron ahí, mal que bien. Pero no todos tuvimos la misma experiencia. No todos tuvimos la dicha de tener a tu papá y a tu mamá viviendo contigo en la misma casa. Y a veces creces con eso en el corazón. ¿Amén o no amén? Creces recordando que tuviste un padre que en su momento no te atendió. Creces
con el corazón lastimado porque te contaron que tu papá o también tu mamá no te quería como quería al otro. Por eso cuando la pastora habló aquí de la familia de Isaac con Rebeca, era una familia disfuncional. ¿Usted sabía eso? Porque el padre Isaac quería más a Esaú. Rebeca quería más a Jacob. Esa es una familia disfuncional. Porque los padres deben amar al hijo en la misma proporción. ¿No están de acuerdo conmigo? Ok. Tal vez en el corazón, y eso es normal, en el corazón de un padre o de una madre, siempre los que tienen más de un hijo, tal vez hay una inclinación por querer más a uno o al otro. Pero eso debes guardarlo en tu corazón. No sacarlo a la luz, porque es peligroso. Porque no es bueno. Porque el que se siente menos amado siempre lo va a recordar y crecerá con eso. Se hará hombre, se hará mujer y nunca olvidará que mi padre quería más a él que a mí, que mi mamá la quería más a ella que a mí. Y mi hermano, mientras vivan contigo, porque tú los mantienes, guardarán silencio. Pero cuando salgan de tu casa, se irán con ese remordimiento, con ese rencor. Y en algún momento lo soltarán. ¿Cuántos lo creen conmigo? Mi hermano, cuando están contigo tienen que quedarse callados porque no les queda otra. Pero crecerán y harán su vida. Y cuando salgan de tu tutela, eso saldrá de sus corazones. Porque muchos lo llevan ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi hermano, y tal vez algunos de los que están aquí lo han vivido. De que tu padre o tu madre quería más a tu hermano o a tu hermana que a ti. Y se reflejaba en la comida que te daban. Se reflejaba en los regalos de Navidad. Se reflejaba en la escuela donde estudiaste. Y se refleja en varios aspectos de tu vida. Que tu padre tenía prioridad o privilegios con uno y no con el otro. Eso es peligroso. Por eso, buscando en la Biblia un personaje cuya familia no era buena. Porque, mi hermano, podemos tener padres, abuelos y hasta bisabuelos que no fueron buenos. Pero eso no quiere decir que tú seas malo también. Tú puedes ser la diferencia en tu familia. Alguien que diga amén a eso. Y buscando un personaje para el día de hoy, para hablar de familia, y buscar a un personaje cuyos padres tal vez no llenaban de mucho orgullo a su hijo, alcancé a ver a uno. Porque puede que tu padre no fue bueno contigo, no te atendió, no le importó contigo el tiempo en que dependías de él. Dejó a tu mamá encharcada, sin recursos para hacerle frente a ese niño o a esa niña que venía con ella creciendo. Conozco de hombres con hijos que hasta renuncian al trabajo para no darle manutención a sus hijos. Conozco de esos casos. Huyen de la responsabilidad porque tienen la nefasta
actitud o el nefasto pensamiento que cuando acaban con la mujer también acaban con los hijos. Y como se dejó con la mujer, no quieren saber de los hijos tampoco. Allá tú y tu paquete, así dicen. Y para que le quiten un real para manutención de sus hijos, la madre tiene que hacer malabares para que el padre cumpla. Y tal vez algunos de los que están aquí lo han vivido. Y cuando eso pasa, creces con algo en el corazón que tal vez nadie lo ve, pero está ahí. Está ahí. De un padre o una madre que no te dio la atención, los cuidados y sobre todo el amor que tú esperabas de él o de ella. Por eso la Biblia me habla de un personaje del cual yo quiero hablarles en esta mañana. Y se llama Josías, el rey Josías. ¿Qué la Biblia dice de este muchacho? Que su abuelo era brujo, consultaba a divinos, levantó muchos altares de brujería. La Biblia dice que mató a mucha gente inocente. Dice que mucha sangre inocente se derramó en Israel a causa de él. Pero cuando viene un poquito más acá y vamos al papá de él, el papá tampoco era muy bueno que digamos. La Biblia dice que el padre era terrible. Dice la Biblia que el padre era tan perverso cuando fue rey que sus mismos oficiales lo asesinaron. Lo asesinaron cuando tenía 24 años. Era tan malo que su propia gente se fraguó y lo asesinaron, dice la Biblia. Vamos a verlo. Cuando su padre muere a temprana edad, 24 años, él solo tenía 8 años. ¿Cuántos años tenía? 8 años. Así que a Josías le tocó dirigir un país a muy temprana edad. Vaya conmigo, por favor, en sus Biblias a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 21. Vamos a ver lo que les acabo de comentar. Segunda de Reyes 21, versículo 16. Este era el abuelo del personaje de quien vamos a hablar hoy, Manasés. Ya llegó al versículo 16. Dice, fuera de esto, de tantas maldades que hacía, de todos los altares de brujería que levantó, dice que derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Este era el abuelo. Este era el abuelo. Terrible. Pero cuando vamos al papá,
El papá se llamaba Amón, el rey Amón. Su propia gente lo mató. La Biblia dice que él destruyó todas las iglesias, eliminó la adoración a Dios. Y el pueblo era corrupto a causa de él. Y repito, era tan perverso que su propia gente lo asesinó a los 24 años. Eso trajo como consecuencia que el pequeño Josías, de apenas 8 años de edad, asumiera el trono de Israel. Y la Biblia nos dice que él, al ver las cosas que su papá había hecho, porque no conoció al abuelo, además tenía 8 años, pero sí conoció al papá. Y usted sabe que los reyes en esa época andaban con sus hijos para arriba y para abajo. Así que Josías vio todas las perversidades que su padre realizó. Y cuando llegó la muerte de su padre y él asciende al trono, él dijo: yo no quiero ser como mi papá. Y mi hermano, ¿cuántos se sienten orgullosos de su padre? Ay, 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 no hay muchos amenes. Mi hermano, no vamos a entrar a discutir aquí cómo fue tu padre contigo. Pero lo que me enseña este pasaje que les voy a hablar hoy, me enseña que no importa cómo fueron tus padres, tú no tienes por qué ser igual. ¿Cuántos dicen amén a eso? El hecho de que tu mamá o tu papá no fue lo que esperabas, que no te dieron el trato, no te dispensaron el amor que tú esperabas de ellos, no quiere decir que tú debes tener la misma amargura de espíritu de ellos y también tratar mal a tus hijos. Porque a veces trasladamos la frustración que tuvimos de infancia con nuestros padres y la llevamos a nuestros hijos. Y también los maltratamos porque también nosotros fuimos maltratados. Bueno, este pasaje me enseña que eso no tiene por qué ser así. Vaya conmigo ahí mismo en Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer los 2 primeros versículos. Segunda de Reyes 22, 1 y 2. ¿Lo tienen? Dice: cuando Josías comenzó a reinar, ¿era de cuántos años? 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida. Cuidado que confunden eso ahí. Es Jedida. Cuidado. Hija de Adaía de Boscat. Y mira lo que dice el 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra, ni a derecha, ni a izquierda. Voy a aclarar lo que dice el versículo 2, porque dice que anduvo en todo el camino de David su padre.
Pero su padre no era David realmente. Su padre era Amón. Pero ¿qué pasó cuando Josías llega al trono? Él dijo: yo no voy a ser como mi papá. Y él comenzó a buscar. Recuerden que en esa época todo lo que los reyes hacían era anotado en papiros, en rollos que se guardaban. Así que la historia de todos los reyes era guardada. Los escribas la escribían y se guardaba. Cuando Josías asume el trono, la Biblia dice que Josías pidió que le trajeran todos los rollos de los reyes, porque él quería encontrar a alguien digno de imitar. Él quería encontrar un familiar de él a quien él pudiera imitar en cosas buenas, porque cuando él recordaba lo que su papá hizo, dijo no. Cuando buscó a su abuelo, dijo no, ellos no son buenos ejemplos para mí. Y dice la Biblia que no voy a leerlo para no perder mucho tiempo ahí, que comenzaron a leerle de todos los reyes anteriores. Y la Biblia dice que cuando llegó a donde David, dijo: este es el rey a quien yo voy a imitar de aquí en adelante. Y la Biblia dice que él imitó muchas cosas de las que David hizo en su momento cuando era rey de Israel. Y cambió todo. Tiró abajo los altares de brujería que se habían construido. Levantó de nuevo los templos. Volvió a instituir la adoración a Dios. Volvió a instalar a los levitas para que militaran en los templos. Es decir, él restauró toda la integridad en Israel, en Jerusalén. Y la gente lo quería mucho porque él volvió a levantar a Dios en el lugar donde vivía, cosa que ni su padre ni su abuelo habían hecho. A mí me encanta porque la Biblia dice, vaya conmigo por favor, ahí mismo en vaya conmigo ahora a Segunda de Crónicas, más adelante. Segunda de Crónicas 34. Ya llegó a Segunda de Crónicas 34, versículo 3. Dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar ¿a quién? Al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y dice el 4, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que lo habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor.
Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado los de esculturas y destruido todos los ídolos, que por toda la tierra de Israel volvió a Jerusalén. Mi hermano, un muchacho cuyo padre no fue bueno, su abuelo peor, pero él buscó en quién apoyar su vida. Mi hermano, yo quiero dirigirme en esta mañana a aquellos que tal vez tu padre o tu madre no fueron buenos contigo y que llevas eso en el corazón. Y peor aún, lo traslades a tus hijos. La Biblia me enseña de un muchacho que cuando miró para atrás no vio cosas buenas, pero fue sabio. Él siguió buscando mucho más atrás y encontró a alguien digno de imitar. Mi hermano, tal vez no tengas un familiar de la que tú puedas decir: yo quiero ser como esta persona, como mi tío, como no sé, un familiar cuya vida ha sido de ejemplo para los que lo conocen. Pero pongámoslo peor. Tal vez no haya familiares de la cual tú te sientas muy orgulloso. Tal vez cuando miras a tus familiares que están sobre ti, tú dices: pero ninguno salió bueno. La Biblia me enseña que nosotros podemos tener mentores espirituales, que podemos basar nuestra vida en alguien que tal vez no sea un familiar tuyo, pero que sea alguien digno de imitar por la vida que llevó. Ese es digno de imitar. Y a mí me encanta porque este muchacho encontró a alguien, porque él podía seguir el camino perverso de sus antepasados más inmediatos. Pero él dijo: no, yo vi cómo mataron a mi papá. Yo no quiero que eso me pase a mí. Yo quiero cambiar la historia de mi familia. Y mi hermano, esto es para todos los que estamos aquí. Tal vez en tu familia las cosas no salieron como esperas, pero tú que estás aquí puedes ser la diferencia en tu familia. Voy a repetirlo: tú puedes ser la diferencia en tu familia, con la gente que te conoce. Aleluya. No puedes elegir el apellido que tienes. No puedes cambiar el color de tu piel. No puedes cambiar nada. Te tocó nacer en esa familia y punto. Pero tú puedes ser la diferencia. Tú puedes ser aquella persona que la gente diga: la familia no era buena, pero a partir de él o de ella, las cosas cambiaron. Es alguien que busca a Dios. Es alguien que lleva una vida digna de imitar. Yo todavía recuerdo, hablando de mí, yo todavía recuerdo, creo que lo he mencionado aquí. Cuando terminé la secundaria, iba para la universidad. Yo siempre decía: yo quiero ser abogado. Y lo decía desde la primaria. Yo decía: cuando yo sea grande, si Dios me lo permite, yo seré abogado. Y recuerdo un hijo del diablo que se convirtió en mi inspiración, sin saberlo. Él me miró a la cara y sin anestesia me dijo:
Yo no creo que tú llegues a hacer eso. Esa es una profesión que tiene su gente. Tú no lograrás llegar ahí. Y mi hermano, cada año en la universidad que yo pasaba me acordaba del hijo del diablo ese. Y cuando terminé mi 5º año de derecho, ya haciendo tesis, me acordaba de ese hijo del diablo que decía que yo no podía, que en mi familia no había nadie que sirviera y que tú menos lo ibas a lograr. Y yo decía, ya cuando tenía mi diploma de abogado en mi mano, yo decía, algún día Dios me lo va a poner frente. Algún día. Mi hermano, pasaron como 12 años. ¿Sabe dónde me lo encontré? Yo iba a un juego de fútbol de Panamá. Jugaba en el Rommel. Y yo estaba haciendo la fila para entrar al estadio. Era un día de semana. Y él se me acerca y me dice, ¿cómo está, licenciado? Yo, ya lo sabes, hijo del diablo. Ya lo sabes. Y me acuerdo que nos saludamos. Creció conmigo de chiquillo jugando en Ñuflú, jugando. ¿Cuántos jugaron Ñuflú aquí? Ok, entonces no estoy loco entonces. Ok. ¿Cuántos jugaron bolsita? Ok. Se me acercó a saludarme y yo le dije, ¿qué hay de tu vida? Dice, oye, me enteré que te graduaste. Te felicito. Licenciado. Y yo le dije, tú fuiste alguien de quien siempre me acordé. De lo que tú me habías dicho hace como 20 años casi, le dije. Dice, no, discúlpame, te felicito. ¿Qué te quiero decir con esto? Mi hermano, tal vez en tu familia alguien te dijo que no podías, que no lo alcanzarías, que no puedes, que no tienes lo que se necesita para llegar a eso. Y mi hermano, no puedo negar que cuando me lo dijo, saltó en mí como un pequeño temor. Pero cada año que pasaba en la universidad yo decía, hey, sí se puede. Sí puedo. Sí puedo. Mi papá, yo lo he dicho aquí, mi papá no sé cómo pagaba mis estudios, no sé cómo hacía. No sé cómo hacía. Pero cada real que me dio lo valoré para estudiar. Y mi hermano, la Biblia me enseña a este muchachito. Él buscó en quién apoyarse y yo también. Porque cuando tú quieres alcanzar una meta, tú debes trazar tu meta en alguien que esté por encima de ti, para que te inspire a seguir adelante. Y este muchacho escogió a David. Por eso la Biblia dice que siguió el camino de David su padre, porque David era su tatarabuelo. Su tatarabuelo era David. Y yo lo he dicho también en ocasiones. A veces Dios trae infortunio a nuestras vidas y no sabemos de dónde viene. A veces viene
de tatarabuelos o tatarabuelas que no fueron buenos, que hicieron muchas maldades, que no hicieron cosas buenas. Y a veces no entendemos cuando a familiares posteriores le ocurren cosas. Pero mi hermano, tenemos un Dios que hace justicia. Y yo veo en Josías a un muchacho que se agarró de alguien a quien seguir. ¿A quién sigues tú? ¿Hay alguna persona que tú conozcas y que tú puedas decir, yo quisiera ser como él o como ella? Segunda de Crónicas 34:8 dice así. ¿Lo tiene? A los 18 años, ¿a cuántos años? A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen, ¿qué cosa? La casa de Jehová, su Dios. Ok, aquí dice su Dios. Cuando leímos que él siguió los pasos de David, su padre, hablaba de su Dios, del Dios de David, porque en ese tiempo el Dios no era de él. Él siguió los pasos del Dios de David. Y mi hermano, así como Dios respaldó a David en su tiempo, también lo respaldó a él. Y por eso él pudo hacer toda esta transformación en Jerusalén, en Israel. Y cambió todas las ciudades del imperio satánico que sus padres y sus abuelos lo habían sumergido. Pero cuando ya él tiene cierta edad, mira que dice que a los 18 años, empezó a los 8 años. A los 18, ya el Dios que él seguía no era el Dios de David, era el Dios de él ahora. Y mi hermano, eso es lo que tú y yo debemos aprender. Cuando decidimos seguir a Dios y a su Hijo Jesucristo, es el mejor legado de alguien a quien seguir. Él nos impulsará para que en todo tiempo hagas lo que es correcto. Él te impulsará para que en todo tiempo la gente te recuerde para bien. La Biblia dice que a este muchacho de 8 años, el pueblo lo amaba. Y ya leímos que reinó ¿cuántos años? ¿Cuántos se acuerdan? 31 años reinó. Mi hermano, el papá lo mataron tempranito porque era perverso. Su misma gente en el reino lo mató. Pero él duró 31 años como rey. La gente lo amaba en Israel. ¿Por qué? Porque hacía lo correcto, hacía cosas buenas. Y Dios lo respaldaba. ¿A cuánto le gusta el respaldo de Dios? Mi hermano, que Dios te respalde aún en tus equivocaciones. Porque somos seres humanos y nos equivocamos. Pero aún ahí, si eres una persona que ama a Dios correctamente, aún en tus equivocaciones, Dios estará contigo. Dale un aplauso a que vive y reina. Aleluya.
Así que no eres un accidente. Dile que tienes al lado, tú no eres un accidente. Ahí donde naciste, en la familia en que creciste, Dios tenía un propósito para ti. Dios dijo, tú serás la diferencia en tu familia. ¿Cuántos lo creen conmigo? Que la gente cuando te vea diga, yo quiero ser como Tesis. Y mi hermano, tal vez tu familia te maltrató. Tal vez tu mamá o tu papá no fueron correctos contigo, pero encontraste a alguien a quien seguir. Y la gente podrá decir, bueno, la familia de él o ella no fueron buenos, pero encontró una nueva familia en donde sí están las cosas de Dios. Y ese es el deseo de este servidor para todos los que estamos aquí. Que la gente cuando te vea pueda decir, sí, cometió errores, hizo cosas que no estuvieron bien, pero reaccionó. ¿A cuánto le gustan las reacciones? Pero reaccionó y su vida cambió. Mi hermano, yo me imagino cuando Josías se enteró que al papá lo asesinaron en el palacio. Su misma gente. ¿Tú te puedes imaginar a ese pequeño niño viendo que a su papá lo mataron la misma gente que debió cuidarlo? Así que cuando él asume el trono, él dice, yo no quiero eso. Yo no quiero eso para mi vida. Y él decidió cambiar. Porque mi hermano, si usted ha leído Biblia, la historia de Israel y de los reyes era esa. El hijo seguía el paso del papá. Y así, de generación en generación. Si mi papá era perverso, yo también. Si él hacía lo malo, yo también. Porque crecían viendo lo que el papá hacía. Y ellos entendían que lo que el papá hacía, aunque fuese malo, era correcto. Porque era lo que veían. No veían otra cosa. Y así pasa en mucha gente. Crecieron viendo a un papá maltratador que le alzaba la voz a su mamá cada rato, todos los días, y crecieron creyendo que eso es correcto. Y también lo practicaban con sus hijos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vieron. No vieron nunca a un padre que trató bien a su esposa. No lo vieron cuidándola. No la vieron hablándole con una voz normal. Siempre vieron al papá gritándole, diciéndole del mal que iba a morir, criticándole la comida, la ropa ajada. Crecieron viendo eso. Así que cuando viene con su familia, ellos creen que esa conducta que vieron tantos años es normal. Y también lo hacen con sus hijos. ¿Cuánta gente usted conoce que son así? No, ¿cuánta gente usted conoce que son así? Y mi hermano, ¿sabe por qué te digo esto? Porque Joás vio a su padre hacer lo malo. Él vio a su padre hacer lo malo. Mira que mencionan el nombre de la mamá. No sé si se dieron cuenta. Pero la mujer en aquella época era un cero a la izquierda. La mamá no podía levantarle la voz al hombre. No podía corregir al hombre porque el hombre, lo que el hombre decía, eso era. Así que el pequeño Joás vio a un padre haciendo cosas malas y tal vez entendió que algo no andaba bien con su papá cuando la propia gente que debió cuidarlo lo asesinó. Y él entendió, ve acá, esta vida no es la que yo quiero ahora que soy rey. ¿A dónde voy con esto? El hecho de que tus padres te hayan tratado mal
de que tal vez te abandonó. No quiso saber de ti. Tal vez tu mamá no te dio el amor que esperabas de ella. Tal vez viste a tu mamá queriendo más a tu hermano que a ti. Tal vez lo viste. Mi hermano, no permitas que eso dañe tu corazón. No permitas que eso levante odios contra tus padres o contra tus... Yo fui criado por abuelos, por eso yo siempre lo digo, yo amo a los abuelos. Yo fui criado por abuelos. Mi abuela fue la que me crió a mí. Y me dio rejo parejo. Pero con sus virtudes y defectos me llevaron por un camino correcto. Pero pongámoslo al revés. Pongamos que fueron malos contigo. Pongamos que tu papá dejó a tu mamá cuando eras muy pequeño o muy pequeña. Pongámoslo así. Y que nunca se interesó cómo comías, cómo vestías. Si cuando enfermabas tenías las medicinas ahí. Pongámoslo así. Trágico. Que ocurre muchas veces en mucha gente. La Biblia me enseña que yo no debo albergar odios ni amarguras en mi corazón. Que debo aprender a perdonar y a no juzgar. Nadie dijo amén. Yo sé que no es fácil. Y que tú ahora, después de haber visto los tratos inhumanos que tal vez recibiste en infancia, no los repliques con tu familia. No copies los malos ejemplos, copia los buenos. Joás se fue hasta atrás, buscó a su tatarabuelo. Y él dijo, cuando llegó donde David, dijo, yo quiero hacer lo que hizo este. Su tatarabuelo. Al igual que en la familia alemana de la que les hablé cuando inicié. Los que cosecharon en este tiempo, cosecharon de tatarabuelos que habían sembrado muchos años antes y que ni siquiera conocieron. Josías siguió el camino de un David a quien nunca conoció. Nunca lo llegó a ver porque muchos años pasaron. Era su tatarabuelo. ¿Quién conoce aquí a su tatarabuelo? Tú puedes conocer a su bisabuelo, pero tatarabuelo es más difícil. Bueno, David era el tatarabuelo. No lo conocía. Pero la vida de David fue la que él decidió seguir. Dice, esta es la vida que yo quiero seguir. Y mi hermano, la vida agradable a Dios siempre será respaldada por Él. Aleluya. Así que, aunque tenga los genes de tu padre y de tu madre, si tal vez no fueron buenos como tú esperabas, tienes el ADN de Cristo en ti. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza suya. Así que tenemos el ADN de Dios en nuestras venas. Y esa te debe servir para tener una vida agradable a Él. Aleluya. Termino. Sabes que como seres humanos tenemos dones que están latentes en tu cuerpo, algunos de los cuales todavía no se han manifestado. Mi hermano, hay personas que no saben que tienen ciertos dones incubados en su cuerpo. Y cuando Dios decide que salgan,
es cuando Dios dice, necesito esos dones que llevas dentro de ti. Y a veces cuando menos esperamos, vemos a personas que conocemos con talentos especiales que no sabíamos que tenían. ¿Conoce gente así? Que le salen talentos especiales que nunca le habías visto antes. Pero Dios sabe cuándo hace frotar en ti esos talentos y dones. Mi hermano, Josías debió tener los genes de su padre y de su abuelo en él. Yo casualmente esta mañana que la pastora me dio mi... ¿Cuándo saben que la pastora es mi barbera? La pastora es mi... Ya yo no gasto plata en barbería. ¿Sí o no, mami? La pastora es mi barbera. Y ella, esta mañana que me estaba dando el corte, bueno, yo no sé si llamo corte o cómo le llamo. Usted póngale el nombre. Yo le comentaba, yo decía, pero ¿por qué yo no tengo tanto pelo y yo veo a mi mamá con bastante pelo en la cabeza? Y yo recuerdo a mi papá antes de morir, también tenía bastante pelo. Y ella burlándose, pero tenía razón. Dice, no, es que tú eres calvo por tu abuelo. Y es cierto. Mi abuelo era así, sin mucho pelo en la cabeza. Ok, ¿qué te quiero decir con eso? ¿A dónde quiero llegar con eso? Josías bien pudo tener los genes de su papá y de su abuelo. Ambos fueron terribles. Pero la Biblia dice que él llegó a ocupar el trono a los 8 años. Y a los 18, ya él dijo, el Dios de David, a quien yo estoy siguiendo, ahora es mi Dios también. Y los genes que había en ese muchacho eran totalmente distintos a los de su papá y a los de su abuelo. Porque mi hermano, los genes son los genes, créeme. Los genes son los genes. Pero los genes que tenía este muchacho, Dios los preservó. Los genes buenos. ¿A cuánto están los genes buenos? Y Dios puso en este muchacho genes espirituales, por lo cual le cambió la vida a Israel por 31 años de reinado que Dios le permitió tener. Este rey Josías. Así que yo quiero termino preguntando lo que te pregunté al principio. ¿Cómo es tu familia? ¿Amas a tu familia? Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque mi hermano, no todas las familias son como esperamos. No todos. Quisiéramos vivir en una familia en donde todo fuera luna de miel. Donde nunca te faltara nada. Pero mi hermano, y te lo puedo decir yo me puedo quedar aquí todo el día hablando de mi crecimiento desde niño. Mi hermano, mi abuela me ponía ahí arroz con huevo y se quedaba así. Como que dice, te lo vas a comer. Mi hermano, no se comía lo que quería, se comía lo que hay. Y hay de que no te lo comas. En ese ambiente crecí yo. En un ambiente en donde los soldaditos verdes, ¿los venden todavía? ¿Todavía los venden? Esos eran mis juguetes. Y yo se me salía la baba viendo al vecino con sus Big Time juguetes. Y los míos eran
Ay, yo te puedo contar, hombre. Y mi abuela con el rejo Bermúdez, con las cueras que me daba. Cuando me veía babeándome viendo al vecino con buenos juguetes. Y yo con juguetes de esos que vendían, no sé ni cuánto cuestan ahora. Mi abuela me decía, no te quiero ver velando al juguete ajeno. No te quiero ver envidiando lo que no tienes. Y arrejo me lo sacó. Arrejo. Mi hermano, yo no comía lo que yo quería. Yo no crecí en una familia opulenta que tenía todo. Al contrario. Pero no dejé que eso dañara mi corazón. Como decía la pastora, le di gracias a Dios por el arroz con huevo. Le di gracias a Dios que al menos comía algo. Y yo decía, más adelante cuando termine mis estudios, comeré mejor. Llegará el tiempo. ¿Ah? Pero mi hermano, no tomé resentimiento con mis abuelos porque no tenían dinero, porque no tenían muchos recursos. No crecí frustrado y amargado. No tenía complejos. Mi hermano, yo recuerdo, yo lo he dicho aquí. Yo iba a la escuela con el pasaje exactito. Si se me perdía un real, tenía que caminar. Ahora los niños tienen mesada. Tienen hasta mesada. ¿Ah? No, nada. Van en aire acondicionado. Y viven chévere hoy día. Mi hermano, yo te puedo decir que yo vengo del mismo piso. Del mismo piso vengo yo. Pero mi hermano, amo a mi familia. No comí lo que quería, no vestí lo que... Aquí está la pastora que se burlaba de mí cuando éramos novios. Ya sabía con qué ropa iba a visitarla. Ya ella sabía qué ropa me iba a poner cuando iba a visitarla. No tenía mucha ropa. Pero mi hermano, eso nunca me frustró. Nunca me opacó. Yo decía, Dios me prosperará para que yo pueda darle a mi familia lo que ellos necesitan. Nunca recriminé a mi abuela, ni a mi abuelo, ni a mi papá que nunca vivió conmigo. Nunca se lo recriminé. Al contrario, les agradecí toda la cuera que me dieron. Así que mi hermano, en este mes de la familia, si me permites darte un consejo, no lo juzgues. No lo juzgues. Mi hermano, nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Tal vez tu papá tuvo sus motivos para irse y nunca ocuparse de ti. No sabemos qué fue lo que pasó en ese tiempo en su vida. Pero ten el espíritu de Joás. Ten el espíritu de Joás, mi hermano. Joás no se dejó, perdón, de Josías. Joás fue terrible. Gracias por la corrección. Un día hablaremos de Joás. Ten el espíritu de Josías. Sabía que su padre no era bueno y su abuelo tampoco. Pero él no siguió los pasos de ellos. Hizo lo correcto. Y eso hizo que Dios lo respaldara y que todo un pueblo lo amara. Y le permitió vivir y ser rey de Israel por 31 años. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y ponte de pie. ¿Cuántos aman a su familia? Mi hermano,
Rubén Blades dice: familia es familia. No importa si se llevan bien, si se llevan mal. Es tu familia. Ámala. Bendícela. Si ese padre o esa madre no fue bueno contigo, tú sé bueno con ellos. Bendícelos, visítalos, ámalos, abrázalos. Diles cuánto lo amas a pesar de las circunstancias que viviste con él o con ella. No acumules rencor hacia tu familia. Si te es posible defenderlos con tu vida, hazlo. Son tu familia. Mi hermano, no nos llevamos bien con toda la familia, pero debemos amarlos y orar por ellos. Voy a repetir: tú debes orar y amarlos. Nadie dijo amén. La sangre de Cristo. Mi hermano, Jesús no la puso dura. Jesús dice que debemos amar a los que te han hecho daño. Si tu padre o tu madre te hicieron daño, tú tienes que amarlos. Y la Biblia dice que debes amar para que tengas larga vida. Si tienes diferencia con algún hermano, allánala. Mi hermano, Jacob no le robó a Esaú. Jacob le dijo: véndeme lo que tienes. Él se lo vendió. ¿Dónde estuvo el robo ahí? No valoró lo que tenía y lo vendió. Y después quería matar al hermano. Tuvo Dios que intervenir. Cuando finalmente Jacob venía a encontrarse con él, Dios se encontró primero con Esaú y le dijo: Dios te libre de hablarle de manera desmedida a mi hijo Jacob. Y usted conoce la historia, cuando se encontraron, se abrazaron, se amaron. Pero se separaron. Porque Esaú le dijo: ven a vivir conmigo. Jacob dijo: no. Mejor vive tú allá y déjame a mí acá. Eso no debió pasar. Porque entre hermanos eso no debe ocurrir. Con tu hermano, mi casa es tu casa. Voy a repetirlo: con tu hermano, tu casa es mi casa. Aleluya. Y mi hermano, no tienes que llevarte bien con familia, pero debes amarlos y apoyarlos cuando puedas. Y ese es el mensaje que quiero dejarlo a todos aquí. Así que si tienes diferencia con alguna familia, te aconsejo que hagas la llamada, hagas la visita, deje el abrazo y el beso y limes las perezas que puedas tener. ¿Cuándo lo van a hacer? Eso. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.